El Señor le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios, y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, que mana leche y miel. Éxodo 33, 7 y 8. Después que Moisés, movido por una justa indignación, mató al capataz egipcio que castigaba con crueldad a un hebreo y lo enterró en la arena, el día siguiente se presentó nuevamente en la tierra de Gosén, esperando que los hebreos lo aceptarían como jefe y lo apoyarían en una sublevación general contra los egipcios. Aunque se les había revelado a los ancianos de Israel que Moisés había de ser libertador por medio de ángeles, Patriarcas y Profetas 251, Elena de White, ellos no lo habían entendido así, como dice Hechos 7:25. Cuando Moisés regresó al lugar del hecho, presenció ahora otra pelea entre dos hebreos, y Moisés se interpuso entre ellos. No fue su intervención en ese momento lo que estuvo mal, sino su error del día anterior lo que hizo que Moisés fuera reprochado. La violencia de un día había hecho ineficaz la bondadosa persuasión del día siguiente. La influencia que Moisés pudo haber ejercido sobre su pueblo para el bien se perdió precisamente por su acto de violencia. Habiendo renunciado a su lealtad a Egipto y al ser rechazado ahora por su propio pueblo, Moisés quedó en una situación peligrosa. Estaba solo y sin amigos. Todo esto sucedió presuntamente cuando la madre adoptiva de Moisés, la princesa Hatshepsut, estaba pasando por los últimos años de su regencia, cuando había aumentado la autoridad de su sobrino y poco antes de que éste la depusiera del cargo y ascendiera formalmente al trono como Tutmosis III. Lo que hizo Moisés en Gosén fue conocido en la corte e interpretado como un abierto desafío a Egipto, y se supuso que se proponía ocupar el trono. Patriarcas y Profetas 253, Elena de White, por lo cual fue condenado inmediatamente a muerte, y Hatshepsut perdió toda su influencia y poder. Moisés huyó de Egipto, lo cual no fue nada fácil, porque la frontera oriental de Egipto estaba protegida desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo de Suez por un sistema de torres armadas, cada una a la vista de la siguiente. Era muy difícil huir a Asia. Debió hacerlo de noche, agazapándose en los matorrales, padeciendo intensa sed. Finalmente llegó a la tierra de Madián, que era una región en el desierto de Arabia, que recibió su nombre de Madián, el hijo de Abraham y Setura, que vivió en este lugar y que su padre le había dado como herencia. Debe haber incluido la porción oriental de la península del Sinaí, el desierto del Golfo de Acaba y el de Edom, y la parte oriental de Moab. Al este del monte Horeb
estaba la región donde Jetro, sacerdote de Madián, apacentaba sus ovejas. Los madianitas eran un pueblo nómade del desierto que tenían gran cantidad de camellos y ovejas. Durante algún tiempo permanecieron como adoradores del verdadero Dios, de quien Jetro era sacerdote. Su nombre parece haber sido Reuel, que significa amigo de Dios, y Jetro era una especie de título honorífico. Sus 7 hijas mujeres pastoreaban sus ovejas. Moisés, que había huido de Egipto sin ningún plan definido, excepto el de salvar la vida, aceptó gustosamente el arreglo para entrar a formar parte de los empleados de Jetro. Con el correr del tiempo se casó con Séfora, la hija mayor de Jetro, y tuvo 2 hijos, Gersón y Merari. Un ex príncipe de la casa real de Egipto, muy poderosa, de pronto pasaba sus días como pastor de ovejas y vivía en una tienda. ¡Qué cambio! Pasaron 40 años en las vastas extensiones del desierto. Su vida había cambiado radicalmente. Estaba casado, tenía 2 hijos, vivía en Madián y era útil al Señor. En sus momentos de tranquilidad como pastor, Dios lo inspiró para que escribiera 2 libros bíblicos muy importantes, el Génesis y el libro de Job. Su vida era rutinaria pero apacible. Judíos y cristianos por igual han considerado a Moisés como el autor del Génesis, que en el Talmud es llamado el libro de la creación del mundo, con el subtítulo de el primer libro de Moisés. Un mayor conocimiento de la vida antigua y de las condiciones de vida en la antigüedad ha revelado que el autor del Génesis estuvo bien informado en cuanto a los tiempos que describe y que el relato de los patriarcas encajaba perfectamente en los tiempos de ellos. El Génesis transmite información divinamente impartida en una forma pura y elevada, al paso que los registros babilonios narran los mismos acontecimientos, pero dentro de un marco pagano envilecido. Otra evidencia de que Moisés fue el autor del Génesis es que el autor del Éxodo debe haber sido el autor del Génesis también, porque el segundo libro del Pentateuco es una continuación del primero y evidentemente manifiesta el mismo espíritu y la misma intención. Puesto que la paternidad literaria del libro del Éxodo está claramente afirmada por Cristo mismo, que lo llamó el libro de Moisés, al citarlo en Marcos 12:26. Por tanto, el Génesis también debe haber sido escrito por Moisés. El uso de expresiones y palabras egipcias y el minucioso conocimiento de la vida egipcia y sus costumbres desplegadas en la historia de José armonizan con la educación y experiencia de Moisés. El Nuevo Testamento indica que escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Además, Jesús atribuyó a Moisés las citas tomadas del Génesis en cuanto a la sanción del divorcio. Marcos 10, 2 al 9. Dice así: ¿qué os mandó Moisés? Esa fue la pregunta de Jesús a sus antagonistas
que preguntaban si tenían derecho a divorciarse de sus esposas. Aquí Jesús se refería a Deuteronomio 24, 1 al 4 y a Génesis 1, 27 y 2, 24. Los apóstoles que escribieron los libros del Nuevo Testamento estaban convencidos de que Moisés había escrito el libro y que era inspirado. Y Elena de White dice claramente en Patriarcas y Profetas, página 256, allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro del Génesis. El libro de Génesis fue escrito alrededor de 1500 años antes de Cristo, mientras los hebreos estaban aún en la esclavitud del Génesis. En cuanto al libro de Job, la antigua tradición judía atribuyó el libro a Moisés. Los eruditos modernos han rechazado esta afirmación, fundados solo en conjeturas. Por otro lado, la tradición que atribuye la autoría de Job a Moisés es muy plausible, porque, en primer lugar, Moisés pasó 40 años en Madián, lo cual le daría amplios antecedentes que explican el fuerte sabor arábigo evidente en todo el libro, lo mismo que las alusiones a la vida y prácticas egipcias. Dios aparece en el libro de Job como el creador y el sustentador de todo el universo. Por otro lado, hay muchas palabras comunes a Job en el Pentateuco que no aparecen en otro lugar del Antiguo Testamento. El título de El Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso, es usado 31 veces en el libro de Job y 6 veces en el Génesis, pero no aparece de esta forma particular en ningún otro lugar de la Biblia. El libro fue escrito durante la permanencia de Moisés en Madián y Job bien puede haber sido contemporáneo de Moisés. Veamos ahora el segundo punto, que es la zarza ardiente, Éxodo 3, 1 al 6. El acontecimiento más transformador en la vida de Moisés fue su encuentro personal con el Señor durante la experiencia de la zarza ardiente. Este incidente alteró radicalmente su vida. Tenía 80 años, estaba casado, tenía 2 hijos, vivía en Madián y tenía una vida pacífica cuidando las ovejas de su suegro. Precisamente estaba pastoreando las ovejas y a través del desierto hasta que llegó al monte Horeb. Este monte tenía 2 nombres, Monte Horeb y Monte Sinaí. Horeb significa desierto, seco, mientras que Sinaí significa espinoso, o bien relacionado con Sin, la diosa luna de los babilonios. Este monte está ubicado en el interior de la península del Sinaí, donde han sido identificados 2 montes como si fuera el Sinaí. Uno sería el Jebel Serbal, de 2070 metros de altura, y otro sería el monte Musa, de 2244 metros. No existe ninguna prueba concluyente para sustentar cualquiera de las 2 identificaciones. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. El contexto que abarca los versículos 4 al 6 y 14 aclara que este ángel de Jehová era el Señor mismo, la segunda persona de la deidad, quien estaría con Israel desde la columna de nube y fuego durante toda su peregrinación.
La llama de fuego salía del medio de la zarza y era una apropiada representación visible del mensaje que Dios impartió allí a Moisés. En contraste con los árboles más nobles y altos, la zarza espinosa podía compararse con el pueblo de Israel en su humillación y despreciado por el mundo. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. El contexto que abarca los versículos 4 a 6 y 14 aclara que este ángel de Jehová era el Señor mismo, la segunda persona de la deidad, quien estaría con Israel desde la columna de nube y fuego durante toda su peregrinación. La llama de fuego salía del medio de la zarza y era una apropiada representación visible del mensaje que Dios impartió allí a Moisés. En contraste con los árboles más nobles y altos, la zarza espinosa podía compararse con el pueblo de Israel en su humillación y despreciado por el mundo. El fuego que quemaba pero no consumía la zarza podría representar, representar la aflicción refinadora de la esclavitud. Sin embargo, el fuego consumidor no lleva al pueblo de Dios a la muerte. Cuando Moisés se aproxima a la zarza que ardía, pero no se consumía, aún no era consciente de la presencia de Dios, solo se había acercado a esa grande visión que para él era un misterio inexplicable. Solo cuando una voz le ordenó que se quitara su calzado y lo llamó por su nombre, pudo darse cuenta de lo que estaba pasando. Para la mente oriental era un sacrilegio entrar a un lugar limpio y santo con los zapatos puestos. El lugar en que Moisés estaba parado era santo, no por algo que había en el lugar mismo, sino por la presencia de Dios en él. En ese momento era tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No era meramente un Dios nacional. Le recordó las promesas hechas a los patriarcas. Moisés cubrió su rostro porque ningún hombre puede soportar la gloria del Dios Santo. Dios le dijo entonces: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 7. Cuando Moisés huyó de Egipto, reinaba la fuerte dinastía 18ª, que había recuperado el país de manos de los Hicsos. Amosis fue el rey libertador, procedente de la ciudad de Tebas, donde tenía además la capital esta dinastía, que inició una nueva dinastía, la 18ª. Hatshepsut, la madre adoptiva de Moisés, era hija de Amosis y gobernó Egipto durante unos años como rey. Bajo Amenhotep I, Nubia llegó a ser otra vez parte integral del país del Nilo y se explotaron las minas del Sinaí. Tutmosis I, que gobernó de 1542 a 1524, llevó a cabo campañas militares en Palestina y Siria hasta el río Éufrates. Bajo Hatshepsut, que reinó desde el 1504 al 1486 a.C., se enviaron caravanas de mercaderes a Punt, que era un lugar que sería tal vez la Somalía en el África Oriental, y se llevó a cabo una gran actividad de construcción.
Ella reinó por varios años con un corregente, su sobrino Tutmosis III, que reinó desde 1486 al 1450 a.C., con quien comenzó una serie de campañas militares contra Palestina y Siria. Extendieron a Egipto desde la sexta catarata del Nilo hasta el Éufrates, creando el imperio más poderoso que haya existido en el segundo milenio antes de Cristo. Había un gobierno central fuerte y por primera vez la nación tuvo un poderoso ejército de profesionales con guarniciones en todo su vasto imperio. Los tesoros del mundo que se vaciaban en el valle del Nilo le permitieron a los faraones ocuparse en actividades de construcción de proporciones espectaculares. Éxodo 2:23 dice que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. La expresión después de muchos días cubre un período de unos 40 años. Tutmosis III, de quien Moisés había huido, murió por el año 1450 a.C., después de haber reinado solo durante 32 años. La muerte de Tutmosis no trajo alivio a la opresión, sino que parece que se hizo aún más severa, porque fue sucedido en el trono por su hijo Amenhotep III, quien demostró ser un rey cruel e implacable conquistador. En los comienzos de su reinado, volvió de una campaña contra Palestina con 7 príncipes cananeos como cautivos. Viajando por el río Nilo, aguas arriba, rumbo a Tebas, su capital, tuvo suspendidos a sus príncipes en su barco, cabeza abajo. Cuando llegó a Tebas, ahorcó a 6 de ellos en la muralla de la ciudad y llevó el séptimo a Nepata, la capital de Nubia, donde le dio la misma muerte. Era tan cruel que consiguió la obediencia de sus súbditos en su país y en los países conquistados mediante el empleo de un terror sistemático. Y fue el faraón que intensificó la opresión de los israelitas cuando Moisés estaba en Madián. Por ello, Dios, fiel a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, se acordó de su pueblo oprimido y tomó medidas para terminar con esta situación, ya que la época de la liberación de Israel había llegado. Sin embargo, esa liberación debía cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El tercer punto que vamos a ver es el nombre del Señor, Éxodo 3:13 al 22. El llamado de Dios a Moisés en el monte Horeb fue: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Dios había descendido para librar a su pueblo y conducirlos a una nueva tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, prometida porque Dios se lo había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Por todo esto, Dios dijo enfáticamente: ve y saca de Egipto a mi pueblo.
Este era el llamado de Dios a Moisés. La tierra buena era la tierra de Canaán, que es llamada buena a causa de su fertilidad. Para los israelitas que ocupaban solo una pequeña parte del delta del Nilo, la tierra de Palestina era muy grande, sobre todo cuando David y Salomón la ampliaron más allá de Palestina, ocupando una considerable zona de Siria. La fertilidad de Canaán, y aun cuando no igualaba a la de Egipto, era todavía grande. La rica tierra al este del Jordán produce enormes cosechas de cereales en la primavera y proporciona pastoreo para el ganado durante todo el año. La región occidental es menos productiva, pero cuando es cuidadosamente cultivada, da excelentes cosechas de aceitunas, higos y cebada. Veamos ahora la primera excusa de Moisés. Cuando Moisés escuchó las órdenes, ve y saca a mi pueblo de Egipto, no estuvo dispuesto a acatarla y empleó 4 estrategias para rehuir la misión que se le estaba encomendando. En primer lugar, se escudó en su humildad y formuló una excelente pregunta que está en Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Un gran cambio se había efectuado en Moisés. 40 años antes, voluntariamente se ofreció como libertador. Fue a sus hermanos y mató a uno de sus opresores, esperando que entendieran que Dios les daría libertad por mano suya, como dice Hechos 7:25. Sin embargo, en ese tiempo no estaba calificado para la posición de liderazgo a la que aspiraba, y tampoco los israelitas estaban listos para la liberación. Los 40 años de Madián le habían enseñado humildad y lo habían imbuido de una desconfianza completa en sí mismo. El príncipe adoptivo de la casa real de Egipto se había convertido en un pastor que se ocupaba en una tarea despreciada por los egipcios y se sentía inseguro de sí mismo como para temer a Faraón. Él, un despreciado pastor del desierto oriental, ¿qué influencia podría esperarse que tuviera sobre el poderoso rey de la nación más fuerte de la tierra? Puede entenderse fácilmente su renuencia a aceptar el llamamiento al reconocer su insuficiencia e incapacidad para esa misión. Sin embargo, el poder para avanzar en pos de la conducción divina no reside en nosotros ni en nuestras capacidades innatas o adquiridas, sino en el hecho de que Dios nos capacita cuando le seguimos humildemente. Dios le dijo entonces: yo estaré contigo. Dios no refutó los argumentos de Moisés, sensatos desde el punto de vista humano, sino que le aseguró su compañía y ayuda divinas. No hay ninguna habilidad humana, ni poder humano, ni inventiva propia del hombre que puedan realizar lo que solo es posible cooperando con Dios. Y Dios añadió a esta promesa una prueba de que no sería enviado a una misión infructuosa.
Dios le dijo: cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, adoraréis en este mismo monte. El mensaje implícito en el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, es la promesa más importante. Veamos ahora la segunda excusa de Moisés. ¿Cuál es tu nombre? Con En este caso, Moisés alegó que el pueblo de Israel no conocía a Dios personalmente. Por lo tanto, ¿cómo sabían que Moisés era el líder designado por Dios? Los nombres significaban tanto para la mentalidad semita. Por ello era importante que Moisés revelara a su pueblo la naturaleza de su Dios, que estaba dispuesto a liberarlos de la servidumbre. Entonces Dios le reveló, o más bien le explicó, el nombre por el cual se había hecho conocer a Abraham cuando hizo el pacto con él en Génesis 15:7. Y dijo así: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. El título divino más común en el Antiguo Testamento, donde aparece 5.500 veces, es la palabra sagrada Yahvé, que consta de 4 consonantes, que son la Y, la H, la W y la H, y que es llamada también el tetragramaton en griego, que quiere decir las 4 letras, refiriéndose a las 4 consonantes que la componen y que en el hebreo antiguo se escribían solamente las consonantes de todas las palabras. Los judíos consideraban tan sagrado este nombre o título de Dios que no lo pronunciaban para no profanarlo, y en su lugar decían Adonai, que quiere decir Señor. Los traductores cristianos de la Biblia, del Pentateuco hebreo, agregaron las vocales de Adonai al tetragramaton, de donde surgió la palabra Jehová o Jehová. Se cree que el Yahvé es una forma del verbo hebreo ser, y que en este caso sería el que es, el que existe por sí mismo, es decir, el eterno. Por tanto, este nombre de Dios comprende los atributos de autoexistencia y eternidad. Jehová es el que vive, la fuente de toda vida, que no depende de ninguna otra vida. Este nombre le fue revelado a Moisés en el monte Horeb, el que guarda el pacto para salvar a su pueblo. La tercera excusa es: no me creerán ni oirán mi voz. Y está en Éxodo 4, 1 al 9. Moisés se preguntaba qué influencia podía tener con su propio pueblo. Lo habían rechazado cuando era poderoso, un príncipe de Egipto, aspirante al reino. ¿Aceptarían ahora su liderazgo, siendo ahora un fugitivo que volvía a aparecer? Resueltamente le dijo a Dios: ellos no me creerán. Y su declaración era enfática. Es concebible que desde que Jacob entró en Egipto más de 2 siglos antes, ninguna revelación divina había sido impartida a Israel, y por lo tanto fácilmente pudo haber surgido la duda en cuanto a la validez de la pretensión de Moisés de haber recibido una comisión divina.
puesto que la fe de Moisés todavía no era lo suficientemente fuerte como para depender de la señal futura prometida en Éxodo 3:12 de que todo Israel adoraría a Dios en el monte Horeb o Sinaí, donde él estaba ahora, Dios le proporcionó inmediatamente señales por las cuales pudiera demostrar la legitimidad de su misión. Estas tres señales tenían el propósito de convencer a los israelitas que Dios se había aparecido a Moisés, pero servían también para fortalecer la fe de Moisés y, y disipar su temor al fracaso. Estas señales o milagros eran: primera, el cayado de Moisés que se transformaría en serpiente y viceversa. Dos, la mano de Moisés que quedaría leprosa y luego sería sanada. El primer milagro fue probar que Moisés era el hombre a quien el Señor había llamado para ser el dirigente de ese pueblo. El del segundo milagro fue dejar en claro que como mensajeros de Dios se le concedía el poder necesario para ejecutar la tarea. La cuarta excusa y última de Moisés es: nunca he sido hombre de fácil palabra. Éxodo 4:10 al 12. El cuarto pretexto de Moisés para no ir a Egipto fue simple: yo no soy un buen orador, nunca he sido elocuente, con lo cual estaba diciendo que no le resultaba fácil formular argumentos que, do- que, mm, que convencieran a los hebreos. Y además también estaba diciendo que después de 40 años fuera de Egipto ya no dominaba la lengua egipcia ni tampoco la hebrea. Esto era comprensible después de esos 40 años en los cuales no usó esos idiomas. Sin embargo, Hechos 7:22 dice que él era poderoso en palabras y obras. Además, las inscripciones madianitas difieren muy poco del antiguo hebreo, pero Dios le aseguró que le daría la capacidad de expresarse en forma persuasiva y articuladamente. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Moisés estaba acorralado. Todas sus excusas fueron poderosamente refutadas por Dios mismo. ¿Qué haría? Y sorprendentemente, Moisés se negó a aceptar el llamado, incluso después que Dios le hizo promesas excepcionales. Y le dijo a Dios: por favor, envía a otro. Lo que al principio había parecido duda en cuanto a su propia habilidad y capacidad, se reveló ahora como desconfianza en Dios. El que debía obedecer, en cambio, se permite dar indicaciones a Dios. El Señor se enojó, dice Éxodo, se enojó con Moisés, Éxodo 4:14. Sin embargo, presentó una solución: la persona de Aarón, el hermano de Moisés, quien ahora sale a recibirte, le dijo. Pareciera que Aarón había hecho planes para visitar a Moisés en Madián, para informarle de la muerte del rey de quien había huido. Dios le dijo que Aarón sería la boca de Moisés, es decir, el portavoz que comunicaría la palabra del Señor a Faraón y al pueblo. Dios prometió estar con ambos
Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y el tercer punto y último es la circuncisión. Éxodo 4, 18 al 31. Moisés habla con Jetro para informarle que viajaría a Egipto para visitar a Aarón y a su familia y que llevaría con él a su esposa y a sus hijos. Mientras Moisés hacía los preparativos para volver a Egipto, el Señor se le apareció por segunda vez para confirmarle que no necesitaba temer por su seguridad personal, porque el faraón y todos los que deseaban matarlo habían muerto. Moisés tenía 2 hijos, Gersón y Merari, que era un niño pequeño que parece haber nacido después del regreso de Moisés al hogar de Jetro. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le presentó en el camino un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir con el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida iba a conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues si fuera así, los ángeles no podrían escudarle. En el tiempo de la angustia que vendrá antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley. Esposo de sangre. Esto es lo que usó Séfora y era claramente un reproche para Moisés. Ella llevó a cabo el rito de la circuncisión a regañadientes, no por deseo de obedecer a Dios, sino por necesidad para salvar la vida de su esposo. Parece que quiso decir que Moisés era un esposo de tan baja ralea que se necesitaba derramar sangre de su hijo para cumplir una costumbre nacional que ella consideraba como bárbara. Este episodio nos recuerda que nunca debemos dejar de hacer lo que es correcto y que Dios ha indicado que debemos hacer. En conclusión, todo en nuestra vida depende del concepto que tenemos de Dios. No debe ser solo una creencia o algo escrito en la escritura, sino una vivencia. 2. Dios es el Dios de las relaciones.
para Él son lo más importante. Las relaciones humanas comienzan con la relación vertical con Dios y se traducen en relaciones horizontales con los demás. El encuentro de Moisés con Dios lo convirtió en una nueva persona y en un gran líder. Tercero, el Señor nunca nos lleva por un camino fácil o egocéntrico, porque Él quiere nuestro crecimiento, aunque la tarea parezca abrumadora o exceda nuestras capacidades. Y finalmente, 4, ¿deseamos hacer la voluntad de Dios en armonía con el plan que tiene Él para nosotros? ¿O ponemos excusas que nos impiden aceptar su plan? ¿Qué promesas bíblicas necesitas para llenarte de esperanza y valor mientras recorres tu senda con Dios?